Vamos a hablar de cosas. Vamos a hablar un poquito de historia porque me gusta la historia. A pesar de que la historia es trágica y mucha muerte, pero la historia es divertida, ¿no? Y básicamente hoy les quería hablar de React Suspense y les quería hablar de Dynamic Imports. Pero dale, aquí te esperamos. Pero el detalle que tiene, el detalle que tiene Suspense es que no hay mucho de qué abarcar realmente. Sí, lo voy a subir a YouTube. El problema es que no tiene mucha carnita, entonces voy a hablar como de un poquito de historia, de dónde estábamos y cómo llegamos aquí, ¿no? Porque ya estoy viejo y ya tengo ya 8 añitos haciendo JavaScript y estoy viejo, entonces... ok, bien. Originalmente nosotros no teníamos un sistema de módulos en JavaScript. De hecho, nosotros teníamos que... ¿dónde estás? No. Nosotros de hecho teníamos que importar nuestro código antes, ¿no? Utilizando script tags. Hasta la fecha lo seguimos haciendo, ¿no? Pero el chiste es que nuestro HTML siempre tenía al final un script tag, como los que están aquí, que para lo único que servían era para importar nuestros archivos de JS, ¿no? Era lo único para lo que servía. Y pues en ese entonces JavaScript pues no era la cosa que era hoy en día, ¿no? Realmente escribíamos JavaScript para cosas tontitas, como poner copos de nieve flotando por la pantalla el 24 de diciembre y ese tipo de cosas, ¿no? Fuegos artificiales el día primero, tonterías de ese estilo. Y conforme las aplicaciones fueron creciendo en lógica, en complejidad, y conforme las bibliotecas fueron avanzando y JavaScript fue incrementando, pues este archivo, bundle.js, index.js, main.js comenzó a crecer, ¿no? Y cuando digo empezó a crecer me refiero a que de repente teníamos un archivo con 1000 líneas de código, con 2000 líneas de código. Y el problema no es que tengas 2000 líneas de código, el problema es que tienes 20, 10, 15, 5, 8 desarrolladores metiéndole todos al mismo tiempo la mano a ese archivo, ¿no? Obviamente si tienes un archivo grande tienes el problema de que el tiempo de carga de la aplicación también aumenta, y si tu página depende muchísimo de JavaScript para mostrar cosas en el navegador, entonces al usuario le aparece una pantalla blanca en lo que se termina de cargar el archivo y se empieza a ejecutar, ¿no? Entonces la estrategia que la gente comenzó a adoptar pues fue simplemente separar nuestra aplicación en diferentes archivos, ¿no? Tienes el script para la navegación, tienes las script para el footer, tienes el script para el carrito de compras. El problema es que ahora tenemos que lidiar con otro asunto, ¿no? Y es el hecho del orden de carga. ¿Cómo nosotros nos aseguramos de que si existe una dependencia entre archivos, se carguen en orden correcto, ¿no? Si tienes el archivo main.js que depende de un módulo que de otro archivo, mejor dicho, que se llama math.js, que hace alguna cosa, ¿cómo aseguramos eso, ¿no? Entonces hay varias alternativas. La primera es usar Defer, que es quizá uno de los features menos utilizados en JavaScript y en HTML por alguna extraña razón. Pero básicamente tú le pones al script tag, ¿dónde estás? Tú le pones al script tag el atributo defer igual a true, o simplemente pones el atributo en el tag y se toma como si esto fuera true, ¿no? Y lo que hace defer es muy parecido a lo que hace jQuery cuando dices jQuery document ready, ¿no? Cuando se termina de cargar todo el archivo, se gatilla un evento que se llama DOM content loaded dentro de la ventana. Entonces, cuando se gatilla o cuando se triggerea este evento, estos scripts se comienzan a ejecutar. Entonces ya tienes la certeza de que no importa si se cargan en el mismo orden, ¿no? Tú tienes la certeza de que al poner la propiedad defer en los scripts, va a estar todos los script tags o todas las imágenes o todo el CSS que tú necesitas para trabajar, ¿no? Entonces te quitas de ese problema, ¿no? Pero el problema entonces es que necesitas esperar a que toda la página se cargue, ¿no? Si tienes un gigabyte de JavaScript, no importa si lo divides en diferentes archivos, sigue siendo un gigabyte de JavaScript, ¿no? Y el navegador, los navegadores solo pueden hacer un número máximo de peticiones en paralelo, me parece que son como 17, 18, ¿no?
No estoy muy al día de cuál es el número, porque cada navegador tiene un número máximo. Pero aunque tengas esa carga en paralelo, un gigabyte de JavaScript sigue siendo un montón, ¿no? Sin contar imágenes y sin contar lo demás, ¿no? Entonces, la idea que surgió fue cómo empezamos a hacer la carga del JavaScript de forma asíncrona, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto se cargue no solo de forma síncrona, sino que se cargue en demanda? Es decir, si yo tengo el módulo A y el módulo A depende del módulo B, ¿no? Solo cuando yo necesite el módulo A se empieza la carga del módulo B, ¿no? Entonces puedo tener múltiple JavaScript en múltiples lados y hasta que yo no comience la ejecución, pues no se comienza a hacer la resolución de los demás archivos, ¿no? Y este es precisamente el punto detrás de Require.js, ¿no? Require.js fue una especificación que surgió dentro de la comunidad de JavaScript para precisamente definir un sistema de módulos. Al final del día, el sistema de módulos nos permite dos cosas. Nos permite dividir nuestra aplicación en pequeños fragmentos, es decir, en diferentes archivos, diferentes módulos, ¿no? Para poder tener nuestra aplicación de forma un poquito más manejable. Y la otra es que nos permite crear una gráfica de dependencias que se resuelve de forma asíncrona, ¿no? Que es nada más un término fancy para poder decir, si el módulo A depende del módulo B, pues yo no cargo el módulo B hasta que el módulo A se comience a ejecutar y yo necesito del módulo B, ¿no? Entonces, esta es una especificación que surgió por parte de la comunidad y la API de hecho es bastante sencillo, ¿no? Tienes una función que se llama define que te sirve para definir un módulo y se ve de esta forma, ¿no? Tú dices define y lo que se exporta es un objeto, ¿no? Con un color, con un tamaño, y tú puedes incluso exportar a través de define, ¿qué era, Joaquín? Una función, ¿no? Puedes hacer exactamente esto, ¿no? Ahora, ¿cómo requieres o cómo importas un módulo que ya definiste en Require.js? Pues, literal, utilizas require. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Require. Ok, de esta forma, ¿no? Cuando tú defines un módulo, te pasa tres cosas: require, exports y module, ¿no? Y tú puedes llamar a require el nombre del módulo y pasarle string como string el nombre del módulo, ¿no? Define se encarga de registrar los módulos con un nombre, ¿no? Entonces este A en string representa un módulo que ya tenemos registrado previamente, ¿no? Y esta es otra forma en la que tú podías importar cosas, ¿no? Podías decir define, definías un módulo y tú pasabas una lista de dependencias, ¿no? Decías, ok, este módulo de aquí depende de my cart, ¿no? Del módulo cart que está en el namespace o en el subdirectorio o en el subfichero my. Y este de acá, pues es el módulo inventario que está dentro de my, diagonal, dentro del subfichero my, ¿no? Y tú recibes esas dos dependencias como argumentos en tu función o en la función que tú estás exportando a partir de este módulo. Y si se dan cuenta, esta es la forma en la que tú importas otros módulos en Angular. Angular está basado en Require.js, ¿no? Y no solo eso, el sistema de módulos de Node.js, que es este de acá, también está basado en Require.js. Si se dan cuenta, tenemos el mismo, tenemos la función require, que lo que hace es buscar un módulo, ¿no? Y nosotros le pasamos un string con el nombre del módulo o el path donde este módulo está localizado. La única diferencia es entre la forma en la que funciona Require.js, ¿no? en el navegador y la forma en la que funciona Require.js en Node.js es asincronía versus sincronía. Cuando tú registras un módulo y cuando este módulo depende de otros módulos,
se genera una gráfica de dependencia, ¿no? Se genera un gráfico que dice A depende de B y depende de C, pero a la vez C depende de D, o depende de Lodash, o depende de React, o depende de Angular, ¿no? En Node.js, cuando nosotros queremos ejecutar un archivo, esta gráfica de dependencias se resuelve antes de comenzar a ejecutar el script. Hasta que no se ha resuelto todo el grafo, hasta que no se han cargado todas las dependencias, el script no comienza a correr, ¿no? En Require.js no es el caso, ¿no? Si nosotros tenemos una gráfica de dependencias y nosotros, por ejemplo, necesitamos del módulo A y el módulo A depende de B y de C, pues se van cargando conforme el intérprete va ejecutando el código. Si en nuestra gráfica de dependencias después tenemos D, C, E, F registrados en algún otro lado, pero no podemos acceder a ellos a través de A, entonces estos módulos no se cargan y no se resuelven, ¿no? Entonces, esa es la diferencia primordial, ¿no? Entonces, podemos tener nuestro gigabyte entero de JavaScript y podemos tener dividido este gigabyte en módulos y podemos tener una gráfica de dependencias y cargar solo bajo demanda, ¿ok? O de forma holgazana, lazy, de forma lazy, solo las dependencias que nos interesan en el fragmento de código que se está ejecutando en ese momento, ¿no? Bien, y suena como algo tonto y sencillo, ¿no? Y como algo del pasado, ¿no? Pero muchos de los sistemas de módulos están basados en Require.js, ¿no? El de Angular 1, AngularJS, el de Node.js, ¿no? Y el problema que teníamos es que el sistema de módulos de Node.js se volvió tan bueno y tan popular que comenzamos a querer utilizarlo del lado del frontend, ¿no? Entonces comenzamos a utilizar una herramienta que se llama Browserify. Browserify nos permite utilizar Require.js en nuestros proyectos. Nosotros tenemos código fuente y en este código fuente nosotros lo estructuramos por ficheros, ¿no? Y nosotros importamos los módulos o las dependencias por nombre o por la ruta en la que se encuentran en esos ficheros fuente. Y al final Browserify hace como cierta magia negra, ¿no? Que hace la resolución de las dependencias y nos escupe un solo JavaScript que nosotros ponemos en el navegador, ¿no? Y funciona como si fuera mágico. El problema con Browserify es que nos regresa al mismo problema de que tenemos un solo archivo de JavaScript, ¿no? Ese es el problema que tenemos con Browserify. Después comenzamos a utilizar otras herramientas como Webpack o como Babel que nos permitían hacer precisamente algo parecido, ¿no? Podíamos tener nuestra gráfica de dependencias entre archivos, entre JS, entre archivos de CSS, entre imágenes, y al final nos escupía nada más un archivo por nuestro JS y uno por nuestro CSS y nuestro JPG y nuestros PNGs, ¿no? Y pues la bandita dejó de usar Browserify porque Webpack funciona bastante bien, ¿no? El problema es que de nuevo tenemos este issue de que tenemos un solo archivo gigante. La ventaja que tiene Webpack es que tiene un mecanismo que se conoce como code splitting, que es básicamente tomar este archivo gigantesco de JavaScript y permitirnos dividirlo en pequeños fragmentos, ¿no? Y de nuevo, y poder cargarlos ¿no? De forma lazy o cargarlos bajo demanda, ¿no? Webpack maneja el concepto de entry points, que es básicamente el archivo no principal, pero es el archivo que va a comenzar a ejecutar y que va a tomar como archivo de entrada para empezar a resolver las demás dependencias, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos con Webpack es que podemos tener diferentes entry points, ¿no? Y podemos dividir nuestra gran aplicación en JavaScript de nuevo en pequeños fragmentos. Un JavaScript solo para el carrito de compras, un archivo de JavaScript solo para el navegador, un archivo de compras solo para cierta característica.
Pero volvemos a tener el mismo problema. Volvemos a tener el problema de que esta carga se hace de forma eager, ¿no? No podemos cargar estos archivos que ya dividimos solo cuando los necesitemos. Porque en el navegador no teníamos un sistema de módulos. No teníamos un sistema de módulos. Existen otras alternativas a Require.js. Lo voy a poner como paréntesis porque me olvidó mencionarlo. Y que se explica, por ejemplo, en este libro que se llama Learning JavaScript Design Patterns. Y hay un módulo hay un patrón de diseño que se llama Module Pattern, ¿no? Que explica más o menos la forma en la que utilizamos los IFIs para poder tener encapsulamiento, ¿no? Entonces tiene el Module Pattern y tiene el Module Revealing Pattern, que de nuevo son la base para Require.js, Define.js, y son la base para los módulos son la base para los módulos de AngularJS, ¿no? Entonces, dimos toda esta vuelta, inventamos todas estas herramientas, empezamos a utilizar todas estas tecnologías y al final volvimos al mismo problema. Ok, no importa que tenemos nuestra aplicación subdividida en pequeñas partes. El problema es que la resolución se sigue haciendo de forma eager y además tenemos que cargarlo todo de golpe. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para cargar solo lo que necesitamos y además cargarlo de forma asíncrona? Bien, el comité que estandariza JavaScript hizo un proposal que básicamente es lo que se conoce como Dynamic Imports, o lo que generalmente utilizamos como import y export, ¿no? Y la idea es precisamente poder tener módulos que se resuelven de forma asíncrona y que se resuelven bajo demanda. Entonces, la forma en la que se utiliza, ¿dónde estás? Es así. Nosotros utilizamos la palabra reservada, import, le pasamos un string con el nombre del módulo y como esta función es asíncrona y nosotros necesitamos que nuestro código se ejecute después de que el módulo se carga, pues dijeron vamos a hacer que esto regrese una promesa, ¿no? Si se encuentra el archivo de JavaScript, manda a llamar then con el módulo como argumento, ¿no? Y .catch si falla la carga de este módulo, ¿ok? Y de nuevo, esta resolución se hace en tiempo de ejecución, ¿ok? Y la resolución se hace de forma asíncrona, la carga se hace de forma asíncrona. Entonces, ya resolvimos este problema, ¿no? Ya tenemos soporte nativo para esto, ¿no? ¿Cómo lo implementamos, por ejemplo, con herramientas como React? Bien, Webpack por defecto ya hace esa parte por nosotros. Webpack, si se encuentra con un import, ¿ok? Va a intentar hacer lazy loading, va a intentar cargar este módulo de forma asíncrona, ¿no? Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.